En este trabajo vamos a hablar de los localizadores de ápices de última generación. Un localizador de ápices es un instrumento electrónico que opera basándose en la frecuencia, resistencia e impedancia. Consta de un monitor que se une mediante un cable, un gancho labial y un clip que, conectados a las limas, cierra el círculo eléctrico. Los odontólogos lo utilizan para determinar la longitud de trabajo dentro del conducto radicular durante la endodoncia. Antes de hablar de los localizadores más utilizados hoy en día, tenemos que explicar cuál es el mecanismo que regula esos instrumentos, así como explicar su evolución. La resistencia, así como la impedancia, miden la dificultad que tiene la electricidad para pasar a través de algún material. En general, cuando la corriente eléctrica es continua, se habla de resistencia. Si la corriente es alternada, hablamos de impedancia. Los tejidos blandos bucales conducen la electricidad con relativa facilidad. En cambio, los tejidos duros tienden a oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica, actuando como aislante. De esta manera, si por un lado tenemos un electrodo colocado en el labio, es decir, en la mucosa bucal, y por el otro lado un electrodo en el diente a examinar, al activar el sistema de localizador de ápices, tendremos el paso de una corriente alternada muy pequeña entre los dos electrodos. En el 1962, Tsunada realizó una serie de experimentos en pacientes y describió que la resistencia eléctrica entre la mucosa oral y el periodonto era constante, sin importar la edad del paciente, la forma o el tipo de diente. Ionue, basándose en este concepto, realizó modificaciones que incorporaron también instrumentos para medir la profundidad de los conductos. Sin embargo, esta generación de localizadores bajo el principio de resistencia eléctrica provocaron a menudo mediciones incorrectas, sobre todo en presencias de electrolitos, tejido pulpar o en presencia de una excesiva hemorragia. Al final de los años 80 fue desarrollada una nueva generación de localizadores. Esta generación utilizó el principio de impedancia, el cual consiste en un mecanismo eléctrico donde la impedancia más alta se encuentra en la construcción apical, basado en la teoría que en el conducto radicular, al ser un tubo largo y hueco, desarrolla una impedancia eléctrica que sufre un descenso brusco a nivel de la unión entre el cemento y la dentina. Los localizadores de tercera generación utilizan una tecnología más avanzada midiendo las diferencias de impedancia entre dos frecuencias. Según va penetrando la lima en el conducto, esa diferencia aumenta y alcanza su valor máximo a nivel de la unión cemento-dentinaria. Un localizador de cuarta generación es similar a los localizadores de tercera generación, ya que utiliza dos frecuencias separadas, producidas por un generador de frecuencias variables. Sin embargo, a diferencia de los localizadores de tercera generación, no utiliza ambas frecuencias al mismo tiempo, sino una frecuencia a la vez. Una desventaja importante de los dispositivos de cuarta generación es que necesitan de un canal radicular relativamente seco.
Los localizadores de ápice de quinta generación son dispositivos que aumentan la precisión en la determinación del lugar del foramen apical y funcionan muy bien en la presencia de sangre y exudados, pero experimentan dificultades considerables durante el funcionamiento en canales secos. Los estudios prolongados y directos sobre los canales radiculares y los localizadores han hecho posible la creación de un algoritmo estable para adaptar el método para la medición de la longitud de trabajo del canal de la raíz, dependiendo de la característica de la humedad del canal. El método se ha implementado en el localizador de ápice llamado de sexta generación o de tipo adaptativo. Son dispositivos de pequeño tamaño y el método de medición proporciona informaciones gráficas que se muestran en las pantallas de color. El movimiento de la lima en el conducto radicular produce un señal de sonidos de frecuencia creciente que indica que la punta de la lima está para penetrar en la zona de estrechamiento fisiológico. Estos dispositivos pueden también medir la humedad en el canal y debidamente puede adaptar las mediciones dependiendo del líquido dentro de los canales. La aparición del mensaje Apex en la pantalla significa que la punta del instrumento es entre el estrechamiento fisiológico y el foramen apical. El mensaje de Over significa que la punta ha pasado a través del foramen apical.